아멘. 사랑하는 성도 여러분, 전 세계 및 전국의 1만여개 지교의 성도 여러분, 지성전 성도 Amén. Amados hermanos y hermanas en Cristo, miembros de las más de 10.000 iglesias filiales en Corea y en todo el mundo, miembros de los santuarios locales y todos quienes están asistiendo al servicio vía internet en el mundo entero, los estudiantes de Cana SN y niños de la escuela dominical, ¿ustedes creen que cada palabra que Dios habló se cumple necesariamente como se habló? 이것을 믿는 사람은 하나님 말씀대로 살 수밖에 없습니다. Aquellos que creen no tienen otra alternativa más que vivir mediante la palabra de Dios. Pues si realmente creen la palabra de Dios, entonces naturalmente puede creer. 말씀은 반드시 그대로 이루어집니다. 성경을 보십시오. La palabra de Dios se cumple tal como se expresa sin falla. Miren la Biblia. Ustedes podrán ver cómo se levantan y caen las naciones y los resultados finales de la maldad y la justicia que están de acuerdo con su palabra. El Antiguo Testamento de la Biblia es un tipo de historia, récord de historia. 그런 성경이 아니래도 And even outside the Bible, 우리나라에도 just consider the history of Korea. No solo la historia de la Biblia, sino también en nuestro país también. A través de la historia nosotros podemos entender que todo el hombre sembrara según lo que, todo el hombre cosechará según lo que sembraba. Afortunadamente, cada vez que Dios cumplió su palabra, Dios siempre permitió que se preparaban de antemano, siempre mostraba una señal de antemano y lo revelaba por medio de sus profetas. Amós capítulo 3, versículo 7 leemos: ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Es decir, Dios Padre sabe todos los secretos, pero no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Es decir, de antemano ciertamente mostraba su voluntad y luego cumplió. Y en estos tiempos finales, cuanto más de lo mismo hará, si hay una iglesia y un pastor que están despiertos en algún lugar, seguramente Dios les hará estar listos para que den la bienvenida al Señor nuestro novio como las 5 vírgenes prudentes. Esa iglesia y yo siempre nos hemos esforzado para convertirnos en ese tipo de iglesia y pastor. Como resultado de ello, hemos visto la palabra de Dios siendo cumplida, según lo ha hablado en muchas ocasiones, y hemos llevado a cabo el deber como testigo de la difusión de este hecho a todo el mundo. El domingo 3 de julio de 2016, en la conferencia por los líderes, hablé acerca de las bendiciones de Dios que hemos recibido al comienzo de la segunda mitad de este año. La bendición dada no fue por casualidad en lo absoluto. Fue la bendición dada con precisión para nosotros, de acuerdo a la providencia de Dios en el 2016, la misma que fue proclamada como el comienzo a gran escala de la tercera etapa de Mamín. Basado en la palabra de Dios revelada en el 2016, les explicaré acerca de la providencia de Dios y el fluir que Dios ha puesto en lugar para esta iglesia. Deseo que todos crean, sin dudar, todas esas palabras en la misma manera que el apóstol Pablo dijo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Oro en el nombre de nuestro Señor, que sus vidas puedan cambiar de gran manera en la segunda mitad de este año y que jueguen un papel protagónico en el cumplimiento de la tercera etapa de Mamín junto a mí. Ahora, hermanos en Cristo, ahora permítanme hablar acerca de la providencia y el fluir dado a gran escala en la tercera etapa en 2016. Primero les explicaré qué significa que el año 2016 sea la gran escala de la tercera etapa de Mamín. Nuestro Dios es un Dios de orden. Dios jamás lleva a cabo las obras de la providencia de cultivar a la humanidad como regla general o de forma aleatoria. En esos tiempos finales, esta iglesia está guiando a innumerables almas hacia la Nueva Jerusalén, y Dios ha guiado a esta iglesia de acuerdo a su plan y providencia exacta y minuciosa. Desde la fundación de nuestra iglesia hasta ahora, Dios Padre ha cumplido todo con su providencia exacta.
Por lo que los fundadores de nuestra iglesia ya entienden muy bien esta providencia de Dios porque han experimentado conmigo. No es una casualidad. Antes también, ahora también, en el futuro también. Hasta la fecha, Manmin ha experimentado 3 etapas principales. La primera etapa sucedió desde la fundación de la iglesia hasta el año 1999. Durante este periodo, Manmin hizo énfasis en el avivamiento de la iglesia y el ministerio de la iglesia en Corea del Sur. Es por este periodo teníamos gran avivamiento. Yo también trabajaba en varias denominaciones de Corea del Sur. La segunda etapa fue desde el año 2000 hasta el 2009. Durante este periodo se llevaron a cabo cruzadas en otros países. Luego de las pruebas de 1999, 98 y 99, habíamos sacudido las bases principales de la evangelización mundial con poder explosivo. La tercera etapa de Manmin sucedió desde 2010. ¿Por qué razón Dios el Padre dijo que el año 2016 es el comienzo a gran escala de la tercera etapa de Manmin poco antes y nuevamente luego del servicio del año nuevo de este año? Es porque Dios planeó los 5 años de periodo preliminar hasta el 2015 desde el gran arrepentimiento del 25 de diciembre de 2010. Dios ha preparado los recursos en mano de obra, material y espiritual. El recurso de mano de la obra se refiere a la organización que consiste en guerreros espirituales que están en espíritu y espíritu completo por la santificación. El recurso en materiales se refiere a la financiación que proporciona el verdadero poder. Los recursos en espíritu se refieren a la realización del poder de la recreación en un 100%. Tal como ustedes han podido observar, yo tuve que pagar el costo de la justicia de acuerdo con esos frutos de los últimos 5 años. He tenido que atravesar por el entrenamiento de espíritu, el mismo que el hombre no puede soportar. La prueba está en mi aparición ante sus ojos y todos los que han cambiado. ¿Parece igual? Mi aparición. Pero los que están a mi lado pueden entender cómo yo he llevado la justicia. Ahora, hermanos, en este momento comenzaré a hablar acerca de la providencia y el fluir de 2016, el comienzo de la gran escala de la tercera etapa de Manmin. Primero les explique qué significa que el año 2016 sea la gran escala de la tercera etapa de Manmin. En segundo lugar, les explicaré cuándo Dios dijo que el 2016 es el comienzo de la gran escala de la tercera etapa de Manmin y cómo se ha alcanzado. Dios el Padre mostró la señal de la tercera etapa de Manmin rápidamente luego de comenzar la segunda mitad de este año. El domingo antes de la conferencia por los líderes, mencioné las bendiciones rápidamente y hablé acerca de ello durante la conferencia de manera más detallada. Fue en relación al sitio del santuario y la unión de cientos de iglesias filiales. Cientos iglesias se unieron como la iglesia Manmin filial. 894 iglesias filiales se reunieron con nosotros. Nuevamente en este año. Y ellos poco después celebrara la iglesia Kenia celebrara un aniversario. Eso aquel momento invitara a esas nuevas filiales nuevas iglesias filiales. De parte de nuestra iglesia, nosotros despachamos nuevos equipos viajeros. En mi caso, yo quiero invitar a ellos a nuestra iglesia de Seúl, pero parece muy difícil, porque nuestro país es muy lejos de África. Eso. Este año celebraremos en África, en Kenia, pero algún día invitaré a ellos a Seúl. Esta fue en relación al sitio de santuario y la unión de cientos de iglesias filiales. Esta es una bendición muy grande, pero pequeña
comparando con la bendición que está entregada en la tercera etapa de Mamí. Puede ser comparada a una nube tan pequeña como la palma de la mano que Elías observó mientras clamaba por la lluvia que terminaría con los 3 años y medio de sequía. ¡Qué grandiosa fe nos fue entregada al observar a la nube de bendición! Además de ello, fuimos llenos de la gracia y la emoción, ya que las bendiciones vinieron a nuestra vida, no por casualidad, sino por toda la preparación exhaustiva que realizamos detrás del telón. Es decir, no por casualidad. ¿Cuál fue entonces esta preparación secreta? Es Dios quien permitir el fluir que capacita a los miembros de la iglesia para confiar en el pastor con el corazón. Por ejemplo, aunque sea trivial, Dios permitió pruebas para que confíen en el pastor. ¿Por qué es tan importante confiar en el pastor? El ministerio de la tercera etapa de Mamí es diferente a la primera y segunda etapa. En la tercera etapa debemos batallar en contra de las fuerzas de anticristo que manejan el feroz fluir de la carne. Una organización que no tiene confianza en sus líderes y está dispersa no puede permanecer firme y por lo tanto una organización tan heterogénea no puede luchar contra ellos, anticristos. A pesar de que se hayan convertido en guerreros espirituales, solo cuando creen en el pastor pueden recibir el poder del pastor y expandir el ministerio de la salvación. ¿Cómo puede entonces Dios el Padre guiar a los miembros de la iglesia a alcanzar verdadera confianza en el pastor? Dios el Padre hizo que las bendiciones prometidas a Mamí fueran recibidas a nosotros a través del pastor. Primeramente, las bendiciones concernientes al terreno en el barrio Sindebang comenzaron a aparecer rápidamente en mi cumpleaños. Tal como ustedes han llegado a conocer, el terreno en Sindebang no es lo suficiente grande y tampoco sería fácil acomodar a esta iglesia grande en muchos aspectos. En el barrio Sindebang nosotros compramos un nuevo terreno para construir un nuevo santuario, pero nosotros no pudimos hacer porque el terreno es demasiado pequeño comparado con el tamaño de nuestra iglesia. Si hubiéramos construido en aquel terreno nuestro nuevo santuario, entonces habría causado mucho problema. La razón por la cual Dios permitió que compremos ese terreno fue para permitirles a los obreros de la iglesia atravesar por un proceso de entrenamiento antes de la construcción del santuario Ganan. Al final, el plan para este terreno cambió para realizar un complejo de apartamentos porque decidimos buscar un nuevo sitio adecuado para el santuario Ganan. Sin embargo, el plan para este terreno de apartamento ha sido lento durante varios años y ha llegado a tener dificultades. Mientras tanto, un obrero a cargo del complejo de apartamento vino a mí en el día de mi cumpleaños 26 de mayo y recibió mi oración. Oré diciendo lo siguiente: que seas próspero, y luego le dije que tomara el plan de manera tranquila. El trabajador dijo que él se mantuvo firme en la oración y mi mensaje de fe. ¿Qué creen que ocurrió? En esa misma semana, una compañía famosa de construcción lo visitó y vino con la intención de ser parte del negocio. El plan llegó a funcionar de manera rápida y fluida. Esta compañía es muy sólida y posee un capital muy fuerte. Por ello, el plan comenzó a ir bien con rapidez. Entonces, el tiempo de la bendición dado a nosotros ha llegado a acelerarse de manera natural. Aleluya. Entonces, ¿por qué Dios el Padre dio esta bendición en el día de mi cumpleaños y por medio de mi oración? No terminó solo con esta bendición. Este sitio para el santuario actual fue vendido mientras intentábamos comprar un nuevo terreno para el santuario Canaán.
Creo que algunos de ustedes ya sabían este asunto, pero algunos no. En ese momento, esta área comenzó a desarrollarse como un complejo digital y el precio del terreno se incrementó grandemente. Por lo tanto, el dinero ganado por vender este terreno fue de gran ayuda para comprar el terreno para el santuario Canaán. Unos cuantos años después, la compañía que compró ese terreno nos pidió que compremos nuevamente el terreno actual. Aceptamos la oferta y lo compramos, ya que debíamos permanecer aquí hasta ingresar al santuario Canaán. Porque nosotros no tenemos ningún lugar que ir. Porque todavía no construimos el santuario Canaán y eso no podemos mover. Ahora, Dios, quien conoce todas las cosas, supervisó el progreso con un tiempo milagroso. Enfrente de este santuario actual, no pasará mucho tiempo antes de que un gran edificio sea construido en el antiguo campo de golf y nos dijeron que querían comprar este terreno junto a un buen precio. Como resultado, incluso con este terreno del santuario actual, hemos recibido bendiciones cuando llegamos y cuando salgamos. Vamos a darle gracia y gloria a Dios el Padre. Las bendiciones no solo incluyen esto, pero explicaré de otras en otro momento. Amados hermanos y hermanas en Cristo, durante mucho tiempo he renunciado incluso a mis cumpleaños por nuestros miembros de la iglesia. Dios el Padre ha aceptado mi corazón y siempre me ha dado gracia especial y bendiciones en mis cumpleaños. Es por 34 años. Nunca lluvia en mi cumpleaños. Y un día antes de mi cumpleaños también. Por lo que nunca teníamos problema para preparar alimentos. Pero normalmente Dios Padre permitía una lluvia 2 días antes de mi cumpleaños para limpiar el aire y dar buen tiempo. Por 34 años Dios Padre oraba así. Gracias a esta lluvia, en la misma semana, Dios Padre bajó la temperatura hasta 24 grados centígrados. Y gracias a esto, nosotros podemos reservar los alimentos. Este año también preparamos los alimentos para más de 20,000 personas. Pero gracias a la temperatura tan baja, nosotros reservamos en nevera. Eso nosotros pudimos gozarnos de buenos alimentos frescos. Así Dios Padre nos permitió buena temperatura. 2 días antes de mi cumpleaños permitió una lluvia y un día antes permitió buen tiempo y eso nosotros pudimos preparar los alimentos para 20,000 personas. En mi cumpleaños bajó la temperatura hasta 24 grados centígrados. Como siempre, este año Dios nos entregó a todos nosotros esta gran bendición incondicional en mi cumpleaños. En complemento de esto, Dios nos dio un clima óptimo en el día de mi cumpleaños. El martes, 2 días antes de mi cumpleaños, llovió y limpió el aire y el clima refrescó. A los 4 días, incluyendo el domingo, una ola de calor con temperaturas superiores a 30 grados centígrados estaba en pleno vigor. Pero en mi cumpleaños no estuvo ni frío ni caliente y la temperatura más alta se mantuvo en 24 grados centígrados. Nuevamente Dios Padre permite 24 grados centígrados en nuestros eventos. Ahora la temperatura, la estación de Corea del Sur es un verano. Estamos en verano. Y eso, cada día nosotros tenemos una temperatura más de 30 o 34 grados. A veces hasta 37 grados centígrados. Nuevamente 35 grados centígrados. La semana pasada era así. Pero a pesar de que tengamos gran temperatura muy alta y un ola de calor, eso el gobierno siempre alerta para el pueblo surcoreano con alerta de calor. La semana pasada era muy así. Hoy también. Pero desde mañana
from tomorrow. ¿Cómo sucedería? 그러니까요. ¿Qué sucedería? 네? Ahora adivinamos juntos. 24도. ¿Cuántos grados 그게 제일 적당. centígrados tendríamos? 24 grados centígrados. Sí, creo que 35도가 será perfecto esta temperatura. 가장 더운 주간이고 Hot and it's 35도가 나가는데 34 grados centígrados hasta la semana pasada. Y el principio 나갔다면 이거 도대체 누가 믿겠습니까? del agosto es una temporada más caliente de Corea del Sur. Pero cuando hacemos el retiro verano, Dios Padre siempre permite 24 grados centígrados. ¿Quién puede creer esa experiencia? Pero nosotros siempre decimos la verdad. Ese año muchos extranjeros vinieron a nuestra iglesia para participar del retiro verano. Casi 1,200 extranjeros vinieron. Entre ellos están muchos pastores y muchos misioneros. Porque ellos también experimentaran este gran milagro, esa obra de Dios. 냉장고에 보관할 수도 없는데 어떻게 할 것이며 또 남녀노소 Si hubiera estado caliente, ¿qué habría sucedido con los alimentos para 20,000 personas, ya que estos no podían refrigerarse? ¿Y cuántos problemas hubiera causado para todas las personas? En particular, este cumpleaños, Dios confirmó lo que había anunciado desde el púlpito 4 días antes. Y Dios permitió que esto fuera una gran fuente de fe. Pude proclamarlo porque creo en Dios el Padre por completo. Si ustedes creen en Dios el Padre y Pastor en 100%, ¿en qué medida podrían ser apoyados? ¿De qué manera Dios obró durante la conferencia por los líderes? Dios permitió que lloviera y tuviéramos un clima fresco. Esta conferencia hacíamos en en julio, por lo que era más caliente. Como era de esperar, dejó de llover en el tercer día y cuando nos bañamos en la piscina y tuvimos un tiempo óptimo con nubes dispersas y sol. Al final de la semana hubo alertas continuamente por olas de calor. Los principales líderes de la iglesia dijeron que muchas personas se suponía que debían reunirse en la piscina debido a la alta temperatura de más de 30 grados en el principio de julio, pero la lluvia causó que la conferencia vaya bien. Gracias a la lluvia, no creyentes no vinieron al parque acuático, por lo que solamente con los miembros también pudimos hacer ese evento en el parque acuático. Es una obra de Dios Padre. Solamente Dios Padre nos permitió hacer en ese evento, en ese parque acuático. Naturalmente, y cuando teníamos calor y mucha gente, un montón de gente vendría a este parque acuático, pero gracias a la lluvia por 2 días, no creyentes no querían venir a este parque acuático. Además, el hombre del tiempo pronosticaba que llovería en aquel día, pero en el tercer día no llovía, por lo que solamente los miembros también pueden jugar en el parque acuático silenciosamente. Eso cuando para usar atracciones de parque acuática y los miembros de movimiento no tenían que hacer la cola. Normalmente, para jugar con esas atracciones de parque acuática, debe hacer la cola, debe esperar más de 1 hora o 12 horas. Pero aquel día no había no creyentes, solamente los miembros de movimiento. Eso no hace falta que hiciera la cola ni esperar, y eso podíamos tener mucha felicidad. El año pasado también, este año también Dios Padre hizo así. Entonces esta compañía de parque acuática perdió mucho dinero por causa de mí, por causa de nosotros. Creo que no. Esta compañía que dio aquel lugar para nosotros, para nuestro evento, también recibirá bendiciones de parte de Dios gracias a nosotros. Porque aquel día no creyentes no vinieron, por eso no podían ganar mucho dinero. Pero a propósito, y si no hubiera estado los miembros de Mamien, entonces ellos no habrían ganado ningún dinero.
아버지 죄송해요. 성도 여러분, 이처럼 아버지 하나님께서는 너무나 섬세하게 여러분이 목자를 Amados hermanos en Cristo, de una manera muy delicada, Dios Padre causó que colocaran su confianza en el pastor y que lleguen a ser uno de corazón. Sobre la base de su preparación escondida, Dios derramado tal bendición, cual parecía abrir la puerta de la tercera etapa de Mamín. Ahora es un momento muy importante en este punto. Ya es hora de que realmente se levanten y surjan como guerreros espirituales que lograran la tercera etapa de Mamín. Si ustedes están listos, seguramente alcanzarán el reino de Dios de manera espléndida junto a mí. Si la preparación de ustedes es inadecuada en este momento, no se desanime aún. Si posee la determinación de esta hora en adelante, todavía disponen de tiempo. Ahora ustedes están en el borde final de la preparación para la tercera etapa de crecimiento. Las bendiciones dadas a nosotros al principio de la segunda mitad del año es una señal preliminar de la gran escala al comienzo de la tercera etapa de Mamín. Sin embargo, si ustedes escuchan el sonido no de la señal preliminar, sino de la señal real, será demasiado tarde. Hasta ahora, recientemente algunas personas salieron de la iglesia y traicionando a nuestra iglesia. Pero si pasa el tiempo final, entonces no recibirá más oportunidad. Cuando Dios Padre llama, deben aceptar, deben oír la voz de Dios. Pero si pasa el límite y oportunidad, si pierde la oportunidad, entonces no tendrían más oportunidad y recibirán castigo solamente. Es natural. Ahora está contento porque no tiene un castigo ahora mismo. Entonces, es muy pobrecito, porque es un bastardo. La Biblia dice, porque no soy Dios de Dios. Por lo que Dios Padre no permite el castigo, aunque cometieron el pecado mortal. Porque no tiene nada que ver con Dios. Eso es muy pobrecito. Eso no debe estar contento, sin castigo, porque cayera en el infierno, ciertamente. 그래서 이제 예비 신호가 아닌 진짜 신호가 울리면 그때는 너무 늦습니다. 이제부터라도 결단하고 원령의 흐름을 타시면 이 축복의 흐름에 동참하시게 됩니다. Ahora sí están determinados y van por el fluir del Espíritu completo, pueden participar en ese fluir de bendición. Si han ido por el fluir de la carne, será más difícil para ustedes poder ir en ese fluir del Espíritu por su propia cuenta. Dios el Padre les ha dado una oportunidad de oro para realizar un salto espiritual. Esta oportunidad es el retiro de verano de este año. Amados hermanos en Cristo, en este servicio les estoy hablando del fluir del 2016, la gran escala de la tercera etapa de Mamín. En tercer lugar, les explicaré cómo deben prepararse para el retiro de verano y lo que queda de esta segunda mitad. Como ha experimentado cada año, el retiro de verano, Mamín, está lleno de la palabra de vida, alabanzas celestiales, señales prodigios, el poder de la sanidad y las respuestas mediante el poder de Dios. Si ustedes completan el 1% de la justicia, como lo he enfatizado muchas veces, estarán en el centro de estas obras. ¿Acaso hay alguien entre ustedes que se han mantenido al margen del fluir del Espíritu completo y tener dificultades para llenar el 1%? Ahora permítanles hablarles de un camino más fácil. No es más que la confianza en el pastor. En otras palabras, es creer y confiar en el pastor. Por ejemplo, un grifo está tapado y el agua no sale en su casa. ¿Cuán problemático e incómodo puede resultar esto? Si la parte tapada se arregla, el agua nuevamente saldrá. Es debido a que abundante agua siempre fluye en la tubería de suministro de agua. Hay algunos de ustedes que se preguntan diciendo, confío también en el pastor, ¿qué más puedo hacer? Si es así, primero, háganse la siguiente pregunta. ¿Creo realmente que el pastor ha preparado este retiro con toda su alma para mí, una oveja de su rebaño?
Esto significa cuando ustedes creen que el pastor los ama, es el comienzo de su confianza en el pastor. 이는 지식적인 믿음의 Si ustedes creen en el pastor por ver señales y prodigios y obras poderosas, pero eso es mera fe como conocimiento. La confianza de corazón en el pastor comienza cuando creen en su amor por ustedes. 희생하는 Por esta razón, durante mucho tiempo, Dios el Padre ha mostrado la apariencia del pastor que se ha sacrificado por el rebaño. 하나님의 사랑의 깊이에 En la conferencia por los líderes de ese año, expliqué acerca de la profundidad del amor de Dios y confirmé mi amor una vez más. 지금까지 저의 목회 인생의 사전 Fue debido a que el mensaje predicado en la conferencia fue como mi declaración autobiográfica en mi ministerio pastoral. 아버지 하나님께서는 여러분이 이처럼 목자를 신뢰하는 만큼 이번 수련회에서 Dios el Padre dijo que ustedes verían una explosión y luego otra explosión mayor en este retiro, 12일에 주신 en la medida de su confianza hacia el pastor. 폭발적인 것은 Ahora permítame leerles la profética palabra de Dios del 12 de junio. Cosas explosivas siempre han estado. ¿Y qué es algo explosivo? Por último, es una gran explosión que se producirá a través de aquellos cuyos corazones se unen al tuyo. Tu poder siempre ha sido explosivo. Pero cuando aquellos que creen y confían en el pastor de poder conozcan lo profundo de su corazón y su aroma de despertar se junte y serán testigos de una explosión y las obras de una gran explosión. 목자를 믿고 신뢰하는 이들이 Es decir, la obra de poder es siempre explosiva. Pero cuando confían en ese pastor de poder, 목자의 사랑과 모든 것을 알고 ellos pueden entender lo profundo de su corazón. 그 향이 Es decir, cuando pueden entender la fe y el amor 하나로 모아 profundo del pastor principal, tal personas pueden unirse su aroma de corazón 여러분이 지금은 이제 y 그렇게 됐죠. pueden realizar la obra explosiva y gran obra explosiva. Ahora pueden tener esa confianza. Creo que ustedes pueden confiar en el pastor principal. 이제는 마음이 No puede hacer así desde el principio, pero por 34 años han visto las obras de Dios Padre. Mirando ese milagro, los miembros pueden unirse con el corazón del pastor principal. Eso, todos nosotros podemos subir el mismo corazón, mismo arma de corazón en el retiro de verano y podremos ver la obra explosiva. 늘 보셔서 알지만 as you have always seen. 기사 앞에서 권능이 늘 뭐 해년마다 Hermanos, ustedes siempre pueden ver la señal y prodigio. En nuestra iglesia, cada año, cada mes, cada semana, 너무 많이 de veras, cada día nosotros podemos experimentar la obra explosiva, la obra milagrosa en nuestra iglesia. A veces es demasiado mucho, por lo que nosotros olvidamos el valor de ese milagro. 이렇게 돼버린 거 Es un milagro crónico. 감동을 느끼지도 못하고 Parece muy natural en nuestra iglesia. 하도 계속 Eso no puede sentir la emoción más a través de ese milagro, 안 되겠죠. porque es demasiado mucho. 100번을 보면 100번을 본 대로 Pero ustedes no deben ser así. 더 생명이 돼야 되는 거지. Touched and moved. Ustedes deben emocionarse cada vez que vean ese milagro. You should be like, No deben ser como crónico. 얼마나 많은 No deben sentir ningún abrigo. 뭐 drove 피들 away storms, 기도에 그치게 알고 typhoons, 구름을 big heavy 옮겨버리고 rain, Muchas veces dragonflies and rainbows, desapareció el tifón y huracán, por mi oración, libélulas, arcoíris, la luz de aurora, 소경이 movimiento de las estrellas, how many times the aparición y desaparición de las nubes. 소경을 받으며 저렇게 소경 눈뜨게 누가 En la Biblia los ciegos podían ver otra vez. 있습니다. Pero ¿cuántos ciegos abrieron sus ojos en la Biblia? 한두 번에 Bartimeo, 불과하죠. no mucho. Nuestro Señor lo hizo. Pero creo que 2 o 3 veces. Is there any prophets? 없죠. En el caso de los profetas de la Biblia, 소경 눈뜨게 한 적 없어요. Who opened the eyes of a blind man? los profetas de la Biblia nunca abrió los ojos del ciego. 예, 그러니까 주님이 행하신 거. 주님이 행하신 거. En el caso del Señor abrió los ojos del ciego 6 veces. 그런 거 아니에요? 6 veces. 전혀 다른 거에 6분인가요? 예, 일단 말씀팀에서 이렇게 정리해 주셨습니다.
Pero creo que 6 veces también fue el mismo suceso, porque 4 libros de Evangelio escribe el mismo suceso muchas veces. 정식 나온 거는 3번이라고 합니다. So officially, it is the 3 cases. A propósito, creo que podemos contar el milagro de abrir el ciego a través de Jesús las 3 veces. Of any prophet. 없어요. Pero en el caso de los profetas de la Biblia, nunca. This is something even La Biblia nunca dice sobre ese milagro de abrir los ojos de ciegos, porque es imposible a través de la mano de los profetas de la Biblia. Nadie podía abrir los ojos de ciegos, solamente nuestro Señor podía hacer así. 지금까지 blind people Pero en nuestra iglesia, 얼마나 많은 분들이 소경을 입고 ¿cuántas veces all around the world. abrieron los ojos de ciegos? Viajando por varios países, y yo abrí muchos ojos de ciegos. 눈에 빛이 들어오지 않는 Además, algunos no podían ver ni una luz con sus ojos. 분도 있어요. Es decir, era un ciego perfecto. 빛이 들어오지 않는 Light. Algunos ciegos podían sentir, podían discernir las luces y oscuridades, pero algunos perdieron sus nervios ópticos. 근데 지금은 Yo también, ahora con mi ojo izquierdo, yo no puedo ver ni la luz, pero está mejorando poquito, pero mi ojo derecho está perdiendo mi vista. Creo que Dios Padre está cambiando mis ojos y corrigiendo mis vistas en esta manera, poco a poco. Yo creo. En mi caso, yo miento nunca. Yo siempre explico toda obra de Dios 지금까지 다니면서 que está haciendo 얼마나 en 많은 el 소경을 cuerpo. All around the 보내겠습니까? world. How many blind people 소경뿐입니까? did I Viajando por varios países, muchas veces yo abrí los ojos de los ciegos, no solo ciegos. Muchas mujeres estériles podían tener hijos a través de mi oración. prayer? Que más de 1000 niños nacieron a través de mi oración. 그런 분들 기도받고 나은 분들이 꽤 많이 But they 있죠. couldn't get a baby. Las mujeres estériles 어떤 분은 21년 que no tenían ninguna esperanza podían tener hijos a través de mi oración. 이런 분도 Algunas mujeres no podían tener hijos por más de 21 años, 지금은 이제 pero por mi oración 중학교, 고등학교도 다 podía tener un hijo. These babies, they grew up. 성도 Ahora este niño creció y está siguiendo la escuela secundaria. Hermanos. 남자가 여자로 바뀐다. 태중에서 It changed. 이게 믿어집니까? Además, el milagro de cambio de sexo, de 우리 efecto, 성도님 다 믿어지는 거잖아요. es un milagro. 어떻게 많은 성도가 믿어져요? And how can all Gran these people milagro, es imposible realmente. 체험했기 때문 아닙니까? Pero ahora todos los miembros se pueden creer porque nosotros juntos hemos visto este milagro de cambio de sexo. En nuestra iglesia tenemos una organización de WCDN, la organización de los médicos. Ellos pueden evidenciar esta veracidad de cambio de sexo de efecto. 수많이 봤기 때문에 I've seen these things 분명히 so many times. 아들을 낳고 싶은데 Desde la fundación de nuestra iglesia, yo experimenté muchas veces. Boy. But A veces algunas mujeres querían dar a luz a hijo, pero su feto era hija. 알기 때문에 이런 기도를 참 많이 받았죠. Pero un día pido a mí 그러면 기도해 la oración para cambiar el sexo de feto. 딸이 아들로 Muchas veces yo recibí ese tipo de petición. Entonces, con mi oración, 바꿔달라고 그렇게 el sexo de feto cambiaron. 또 아들인데 딸로 바꿔달라고 A veces desde hija al hijo, a veces desde hijo al hija. 저기를 이제 약속을 받게 합니다. and I make them 남편도 원하는가, whether 부모도 원하는가. the parents and the husband and Pero cada vez que las mujeres pedían a mí este tipo de cambio de sexo, yo siempre preguntaba y confirmaba el deseo de su marido, de sus padres. 전에 이제 기도 Cuando la familia deseaba mismas cosas, yo oraba. 받았으니까 이제 아들 낳을 거야. Después de recibir mi oración, y normalmente las mujeres confían en mi oración. it's still a girl. Pero cuando hacía el examen, los médicos siempre decían que todavía no ha cambiado, pero las mujeres confiaban hasta el último momento.
그 남편들에게도 말하고 Porque el pastor principal habló y oró. 분명히 아들 낳습니다. husbands too. And 근데 definitely 그 시점이 Y confesó, y luego nació según su deseo. 박사님도 있고 있지만 그 시점이 참 궁금해요. 언제 한번 설명 좀 해주세요. wonder. Ahora en nuestra iglesia hay muchos médicos, pero todavía estoy muy curioso porque a veces hasta 9 meses de 분명히 8월달에 진단 받아서 embarazo, los doctores decían que sería hija, 했는데 9월달에 돼서 아들이 나온 거예요. pero The 9th month, 분명히 recibió mi oración y luego 정확하게 다 dio a luz a un hijo. Es decir, hasta 9 meses, es decir, justo antes de nacimiento era hija, pero nació como hijo. 그 9월달에 가서 in the hospital, so they know. 딸이 아들로 No es un error, porque muchas veces sí hacían examen en varios hospitales. How can 다 바뀌냐 이 Es decir, en unos días, o casi un día, muy corto plazo, el cuerpo de feto cambió su sexo. Eso yo estoy muy curioso. Porque es posible, 이런 것이 한두 es 건이 por eso es posible, científicamente, 뭐 그냥 또 우연이겠지 뭐 할 수 있겠지만 no solo unas veces. 아니고 Si hubiera unas veces, entonces podría ser un error. 여러분들 다 Pero no solo unas veces, sino 말도 안 된 것 같지만 믿으시는 거 아니에요? más de 100 veces, más de cientos veces nosotros experimentamos, por lo que los miembros también pueden creer. Síndrome de Down también. 하면 태어나서 영원히 고치지 못하는 Down 병이에요. syndrome is 고칠 수가 없어요. incurable. 다운 증후군. You can never cure. Síndrome de Down es una enfermedad incurable. Si naciera como síndrome de Down, entonces deben vivir toda la vida con esta enfermedad. 기도받고 Pero algunas embarazadas vinieron a mí para recibir la oración porque los médicos diagnosticaron el síndrome de Down. And for 2족에 Después de recibir mi oración, cuando hacían el examen médico, y los fetos recibieron la sanidad divina. Para curar ese síndrome de Down, deben cambiar las células más de 2 billones de células. 수백 개도 아니고 수천 수만 개도 아니고 Es decir, porque es un problema de gen. 바꾼다고 하는 게 도대체 있을 Es 수 posible, 있는 científicamente, is it really possible? 있을 수 ¿quién 있죠. puede cambiar 2 billones de células inmediatamente? 역사에 주셨다면 지금까지. 그리고 여러분 그 수많은 다운 증후군 ¿Quién puede hacer? Solo Dios. Y así, Dios Padre ha obrado así en nuestra iglesia. Por lo que es nuestra iglesia, Dios Padre 아니고 수백 건 han curado a muchos fetos con síndrome de Down. No solo unas veces, más de cientos veces. 뭐 Si 이런 contamos 거예요. exactamente, será más. 뭐 태풍이 물러가 그런 거는 그냥 기사 표정을 하도 많이 Driving away 보니까 typhoons. It's been Excepto eso, desaparición de huracán y tifón no es grande en nuestra iglesia. 그래서 여러분들이 이제 이런 걸 너무 많이 보기 때문에 이제 자동으로 믿어버린다 이 말이에요. 믿어지고 믿습니까? 할 A 필요 propósito, en nuestra iglesia hemos visto este milagro tan grande, por lo que naturalmente podemos creer. No necesitamos hablar sobre confianza o no, porque es natural para nosotros confiar en estas cosas. Cuando confiamos así, eso esta semana también, cuando hacemos el retiro verano, muchas personas recibirán la sanidad divina y recibirán la respuesta. Tenemos mucha esperanza de esta gran explosión de la obra de Dios, porque Dios Padre dijo, explosión, 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 gran explosión. 대충은 아는데 자세히는 몰라요. Tampoco yo sé la obra de Dios del retiro verano. Por supuesto, yo sé un poquito, pero no sé detalladamente. 성도 여러분, 제가 수련회를 준비하며 간절히 기도하는 제목이 과연 무엇일까요? Vamos, hermanos. 폭발력을 치료 ¿Cuál 혹은 기사와 creen que es mi oración ferviente en preparación para el retiro de verano? ¿Es la salida divina o las señales y los prodigios explosivos? No. Es la felicidad de ustedes. Comenzando con ese retiro de verano, oro en el nombre de nuestro Señor que todos los miembros de Mamín puedan estar en el fluido del Espíritu completo y que corran la carrera de la fe en la verdadera felicidad. Amados hermanos, quiero decir la conclusión. Poco antes del servicio de Año Nuevo 2016, el Dios Padre nos dio la siguiente palabra. 마지막 때 흐름대로 En cada esquina del mundo, como ya te los he explicado, se puede escuchar gemidos de acuerdo con el fluir de los tiempos finales.
pero tus miembros siempre serán protegidos en tu espacio y prosiguen de manera más vigorosa hacia la meta de alcanzar el espíritu y el espíritu completo. Los obreros de la iglesia, pastores y almas que se han unido firmemente en ti, te apoyarán y tendrán el corazón del pastor junto con la bendición completa de las finanzas, y luego revelarán la gloria del Padre en cada lugar. De esta manera alcanzarán el santuario que el Padre ha querido, y de esta manera ingresarán al nivel completo de santificación que el Padre quiere. 전에 이제 생일 때부터 해서 7월 1일부로 해서 재정의 축복에 대해서 말씀드리지 않았습니까? Desde mi cumpleaños y el principio de julio, yo expliqué sobre la bendición 도대체 눈에 en 안 보이고 어디 있는 겁니까? financiación. Entonces, ¿dónde está esta bendición financiera? 보여드릴까요? Ahora, porque parece que no es visible. 하면도 별로 안 하시고 ¿Quieren ver? 넘어가죠. 그냥 시간 ¿Quieren oír? 해줘요. La reacción no está suficiente. ¿Quieren oír? Bueno, explicaré un poco detalladamente. 신대방이동에 Y nosotros antes habíamos comprado un terreno en barrio Sindebang. 어느 회사죠? Como le dije hace un rato, GS 건설에서 와서 이제 짓게 됐단 말이에요. 그래서 계약도 다 끝나고 una compañía LG 8월 empezó a construir un apartamento. Ya hicimos un contrato con esa compañía. 거의 뭐 El fin de ese agosto, ellos empezarán a construir ese apartamento. Tendrán 38 pisos. 그게 이제 계약이 이제 저희하고 계약이 이제 8월 말에 이루어져요. Ya hicimos un contrato con nuestra iglesia. 넘기는 거죠. 땅을 세창이라는 곳에 넘기고. Perdón. Ya empezarán el principio de agosto. 그러면 그 돈을 받아서 Con este contrato, con comienzo de construcción, recibiremos el dinero de vender este terreno. Con ese dinero nosotros podremos pagar toda la deuda del banco, porque para comprar aquel terreno nosotros teníamos mucha deuda de banco. Después de pagar toda la deuda tendríamos más dinero, mucho dinero. Además, ahora tenemos un edificio de la escuela teológica. No venderemos ese edificio porque nosotros tenemos un plan de usar este edificio. 우리 신대방동에 사는 성도님들 어떻게 해요? 할 데가 없잖아요. Si nos moveremos al santuario Ganan, entonces los miembros que viven en el barrio Sindebang usarán este edificio como una estación de autobuses de la iglesia. 거기 부지는 그대로 Es decir, ellos pueden ir al santuario Ganan en autobús de la iglesia. Este autobús de la iglesia pueden estar en el edificio de la escuela teológica actual. Eso no vendremos a aquel terreno. 건축이 되면 거기서 나오는 또 매물들이 있습니다. 아파트와 매물들이 또 크게 있는 것이고 또 돈으로 También cuando construye todos los alimentos, nosotros podemos recibir algunos apartamentos. 앞으로 들어갈 El 성전 dinero también, 터를 más. 샀단 말이에요. Con 그게 이제 este dinero, 성전터가 15만 y también ya compramos un terreno para Santuario Ganan. 15만 5천 평은 땅을 사놨단 말이에요. 여러분 전에 다 말씀드린 거지만 Y aquel terreno tiene una amplitud 450,000 cuadrados metros. ¿Amén? Cuadrados metros. 정말 악한 분들이 있어요. Ya registramos en el gobierno como nuestro terreno. Pero todavía algunas personas echan un rumor diciendo que es una mentira. 분들이 있었는데 지금은 이제 그런 분 없겠죠. Pero es una gran mentira de ellos. 그 얼마나 어리석은 거고. Ahora creo que nadie cree en esta mentira, este rumor falso. No deben oír más este tipo de rumor falso. Es una tontería, gran tontería, es una gran violencia contra Dios. Por eso los traidores echaban este rumor.
Pero todavía algunos de ustedes están haciendo este rumor falso. Pero no deben hacer más. 주변의 일꾼들 다 알지만 En nuestra iglesia no mentía nunca. Yo nunca mentía hasta ahora. 하지 않고 자랐기 Creo que a mi lado toda la gente puede saber, puede entender. Desde mi niñez yo casi nunca mentía. 혈기 내지 Yo no injuriaba a nadie. 않았어요. foul language. Hasta ahora yo nunca injuriaba. Estoy no enfadado nunca. That's how I live. En esta manera 이제 거기 he crecido. 땅이 15만 이제 5천 평. So we have 거기 이제 우리가 성전 가나안 성전 지을 땅만 순수히 A propósito, para el santuario de Canaán, compramos el terreno de 450.000 metros cuadrados. 공원으로 쓸 수 있도록 이렇게 조성을 Una parte, en este terreno, en una parte construiremos un edificio de santuario de Canaán y otra parte será un jardín por ustedes. 그리고 또 ¿Está 옆에 bien? 부지가 있는데 한 ¿Está 9천 bien? 평이 돼요. and also we have 그것도 매입해서 이제 Y hay otro terreno 건데 그거는 우리가 de 27 상대방 cuadrados metros y compraremos este terreno también. 그걸로 그 9천 평의 부지를 또 살려고 그래요. we'll buy this. Cuando recibimos el dinero de apartamento de Sindeban, con ese dinero compraremos en este terreno de 27.000 그래서 거기 metros 들어가는 cuadrados, porque nosotros debemos construir muchas instalaciones para el santuario de Canaán. 여러분들이 오셔서 이제 앞으로 살 아파트도 지을 거고 Also be En el santuario de Canaán, en el complejo de santuario de Canaán, será construido varios edificios. TV Al lado de santuario de Canaán será apartamentos por los miembros de Manmin, y la escuela teológica y Cana SN. 그 안에서 전 Ahora 세계를 pueden ver por la 커버하는 pantalla. 이제 기독 방송. En este santuario Canaán, complejo de santuario Canaán, 그래서 다 준비하고 있어요 지금. 배우도 준비해야 되고 we have to prepare. 성우도 habrá un 준비해야 되고 edificio de Cana SN. 그리고 탤런트도 준비해야 되고 Eso nosotros necesitamos muchos actores, y actores vocales, y cantantes, y presentadores. Eso poco a poco nosotros 준비되고 있는 거. educamos a los 이번 체육대학 que tienen talentos. Y muchos miembros están preparando para ser cantantes y presentadores, etcétera, etcétera. 네, 그런 거. 그 외에도 뭐 많은 게 있죠. En el tiro verano, ustedes pueden ver los 거기다가 candidatos de este presentador. 예능위원회실 있죠. 당회장실 있죠. 신학교 있죠. Arts committee, seminary. 뭐 GCN También edificaremos el edificio del 그리고 우리 성교 comité de arte, también el edificio de pastor, Kindergarten. y kindergarten de Manmin también. 주의적 내적 그게 워낙 많으니까 그들이 할 업무동이 있고 También edificar el edificio de los trabajadores y de los pastores. 자세히 지금 설명을 못하지만 예능위원회 수백 명이니까 플러스 깃들이는 Ahora no puedo explicar detalladamente toda la instalación porque habrá varias instalaciones en el complejo de santuario de Canaán. Cada equipo de comité de arte podrá tener su propia sala, 되어지고 그리고 미장 camerío y sauna y 사우나도 해야 돼. peluquería, 그러니까 그런 etcétera, etcétera. vestuario vestuario. 사우나도 하고 목욕도 하고 그리고 나오면 Tendrá toda la instalación. 밤에 이제 Puede hacer ejercicio en ese edificio y pueden bañarse, y pueden hacer su 다 이런 게 준비가 되는 거예요. Put on a makeup and do nuevo estilo de 너무 길고요. pelo en la peluquería, etcétera, etcétera, permanente, etcétera, etcétera. 다 이렇게 되어집니다. so these are things De esta manera, en el futuro, nosotros prepararemos toda la instalación. 원하셨던 성결의 온전한 차원에 들어가며 그러므로 인해서 제3도약계의 본격적인 시작이 온전히 이루어지게 될 것을 설명함이나니 이것을 잘 기억하며 알 수 있기 원한다. 이 말씀은 올해 그대로 성취되고 Por consiguiente, te estoy mencionando el comienzo de la gran escala de la tercera etapa de Manmin. Quiero que tengas esto presente. Esta palabra de Dios se ha cumplido tal como fue mencionada. No es una o dos veces, sino un día o 2 días que se cumplió la palabra de Dios Padre, tal como dijo. Es por lo que puede dar testimonio de ella.
La promesa de Dios para esa iglesia será sin lugar a duda cumplida. Si ustedes realmente creen, estarán obligados a cambiar. La lectura bíblica de hoy dice: "He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación". Por consiguiente, es mi anhelo que puedan colocar una buena fundación en el retiro de verano, que se unan en el flujo de espíritu completo, estando más alertas. Dios el Padre dijo que examinaría la medida de la fe de ustedes en su conjunto una vez más en el aniversario de esa iglesia. ¿Está bien? Dijo que serán capaces de sentir que su fe habrá aumentado mucho más rápido que nunca antes, porque por este año, a través del verano, en este año, a través de la conferencia por los líderes, podían entender el profundo amor de Dios Padre. También a través del verano crecerá más su mirada a la fe. De esta manera, crecerá su mirada a la fe y Dios Padre confirmará con nota de la mirada a la fe en este aniversario. 물론 지조국 교육 말씀에 자신을 비춰 기도하며 목자의 사랑을 닮아가야 한다 하셨습니다. Y añadió que deben reflexionar sobre sí mismos con los mensajes de la conferencia por los líderes y orar por ella y lograr el amor del pastor. El Padre dijo que en el momento final de los tiempos, el núcleo de la tercera etapa de Amén es mirar todo con los ojos del pastor y hacer todo con su corazón. Oro en el nombre de nuestro Señor que puedan correr la carrera de fe de manera inmutable hasta el final de este año 2016, el comienzo de la gran escala de la tercera etapa de Amén, y formar parte de las bendiciones de todas las promesas. Amén. Amados hermanos, 받게 되면 여러분들이 풍부해요 말이. muy pronto Dios Padre nos dará otra vez la nota de la mirada de la fe. Al recibir esa nota de la mirada de la fe, no deben tener más problemas, porque algunas personas todavía murmuran y dudan sobre esa nota de la mirada de la fe. 그래서 100% 믿고 Es 지금까지 verdad, 나왔는데 es la nota de la mirada de la fe. Hasta ahora no había ningún error en la profecía de Dios Padre. Y eso yo creo 100% en la palabra y profecía de Dios Padre. No solo yo, sino también 100% 믿죠. 그런 분 많아요. hermana Kim Sun Lee está creyendo 100%. No solo ella, sino también muchos miembros están mirando, están creyendo 100% porque han experimentado conmigo desde la fundación de la iglesia. Por lo que no creen serían tontos. 온영 사람 같지도 않고 Algunos dicen que algunos recibieron la nota de la fe de espíritu, pero todavía están enfadando. Pero es una gran maldad, porque además algunos se están juzgando, condenando a los hombres de espíritu completo. 그리고 En su corazón todavía tiene gran maldad. ¿Cómo se puede juzgar y condenar a los hombres de espíritu completo? 크게 아주 크다고 강조해요. 크게 쓰고 그렇게 받는다. Además, algunos enfermos recibieron la profecía poniendo una etiqueta de nombre en su pecho 수많은 성도들을 봤는데 어떻게 para recibir la profecía de Dios. Entonces, es raro. 이름과 Una pastora recibió la profecía de Dios, pero para dar la nota de la verdad de fe. Y esa pastora no sabía todos los nombres de los miembros. Yo tampoco sé eso para recibir la nota de la verdad de fe en lugar de otros miembros. Esa pastora tenía que saber los nombres de los miembros. Pero como un ser humano no podía recordar todos los nombres, por lo que los miembros deben ponerse una etiqueta de nombre en su pecho para que esta pastora pudiera saber, pudiera pedir a Dios Padre con aquel nombre de enfermo. Porque Dios Padre está trabajando a través de una pastora dentro del límite de un cuerpo de ser humano. Y esta pastora está trabajando. Es natural, ¿no es así? Por eso Dios, el Padre omnipotente, omnisciente, puede hacer, pero está trabajando con el cuerpo de una pastora. Pero algunos dicen, Dios todopoderoso, Dios sabe todo, pero ¿por qué necesita que tomar una etiqueta de nombre? Pero no tiene sentido esa palabra. Además, usted no deben dudar la profecía de Dios, porque es una profecía de Dios. Si duda, entonces deben oír otra vez la profecía de Dios. Y puede oír un casete de profecía de Dios. Puede probar.
entonces podrás saber 생각해서예요. quién puede hacer esa profecía, 그 테이프 듣는 분들 porque hablan 생각해서 muy 해요. rápidamente. 생각할 수 Con pensamiento humano no podrá hablar ese contenido, no podrá pensar así, They are coming out according to what God is. porque esta pastora habla con inspiración del Espíritu Santo, 그래서 아버지가 주신 말씀을 no 판단하고 con su propio 정리하고 pensamiento. 그 Es 사람들은 imposible. 과연 Nation on it. 어디로 Y así Dios 갈까요? Padre nos da esta profecía, y eso sí condena y sí juzga esta profecía. Entonces, ¿a dónde irá estas personas? 지금까지 나왔는데 Believe the word of Ustedes no deben hacer más. 그렇게 아버지 역사를 베풀고 하면서 Yo creo 100% en esta profecía. so many works of God's word. Y he corrido hasta ahora con esa confianza. 어떻게 말씀을 How 받아내리게 can I receive the prophetic message? 저는 수많은 거 Si no pudiera creer, entonces, ¿cómo yo podría usar esta profecía? Everything was correct. Fulfilled. Hasta ahora yo he adivinado muchas cosas 철저히 통일하고 y todas las cosas se ha cumplido como mi profecía. Y eso, si ustedes han murmurado y dudado hasta ahora, entonces deben arrepentirse para recibir la bendición en este retiro verano. 그럼 어떻게 되는 거예요? 있어요? Ya pasó mucho tiempo. 근데 특별히 이번에는 눈에 대해서 제가 역점을 둔다고 했습니다. I said, 그 이유는 보니까 눈들이 나쁜 눈이 너무 많더라고요. Especialmente en este retiro verano yo curaré a las vistas de los miembros, porque esos días muchos miembros sufren mucho por la mala vista, 너무 많은 사람들이 눈이 나쁘고 aunque no pueden ver claramente, y muchos miembros 분명히 나도 안 보이니까 나는 안 보이는데 no pueden hacer nada. Y así, en este mundo moderno, muchas personas tienen problemas en su vista, en sus ojos. 눈에 관한 질병이 27가지가 있습니다. 눈에 관한 질병이. and there are about 27 여러분들이 Hay 28 grados, hay 28 tipos de enfermedad. 육계연합이 Está en los ojos del ser humano. 눈이 아픈 사람 I asked them. 불편한 Hoy por la mañana yo tenía una reunión con los jóvenes. Eso yo pregunté a los jóvenes, 80%가 들어요. About 80%. 80% ¿cuántas personas tenían un problema en sus ojos? 80%. 우리 성도들은 Más del 80% de los jóvenes tenían problemas en sus ojos. there's so many. 몇 년 전에는 그냥 기도해가지고 Hasta ahora los miembros han recibido la salida divina muchas veces, pero todavía 80% de los jóvenes tienen problemas en sus ojos. 그런데도 지금 Hace unos años yo curaba a más de 300 miembros, pero todavía 80% de los jóvenes tienen problemas en sus ojos. 치료 받으셔야 Y eso, ahora las personas modernas tienen muchos problemas en sus ojos. Pero todos deben recibir la salida divina en sus ojos en este retiro verano. 이제 말씀드리면 실명이 있습니다. 실명. 빛을 느끼는 No puedo contar todas las enfermedades de ojo, por ejemplo, ciego, ceguera. 빛을 못 봐요. 그러니까 Ceguera, 완전히 소경이에요. con ceguera no podrá discernir la luz y oscuridad. 녹내장, 근시, Es decir, el ciego completo no podrá ver la luz. 노안, Cataratas y glaucosa y astigmatismo y 여러분 그 etcétera, etcétera. 28 tipos de enfermedad está en el ojo. Creo que entre ustedes tiene ese tipo de problema también. Eso, sin falta, en ese retiro verano debe recibir la bendición y salga divina. 신앙생활 하시면 좋겠어요. 좋은 눈 Y por favor, y tenga vida cristiana con buena vista. 같이 동참하면 About 좋죠. good eyesight later. 앞으로 또 눈자랑할 때 올 텐데 Algún día yo también recuperaré mi buena vista y usted también debe acompañar con esta bendición conmigo. 그런 눈이 아니고 그보다도 Not like the past, but 수십적 좋은 눈으로 이제 밖에 나올 텐데 그때 여러분도 같이 동참하고 Yo tendré la vista más allá de los ojos anteriores. Yo creo que usted también pueda acompañar con esa bendición. 편지가 왔는데요. 아프리카에서 800 몇 개.
yo recibí una carta de África. 교회가 En África, más de 교회로 가입했습니다. 849 iglesias se reunieron como iglesia filial de Manmin nuevamente. 축복을 때 이렇게 열리니까 So thankful 막 because it's a time of 들어오잖아요. blessing. 근데 여러분 These blessings. 이제 앞으로 뭐 아프리카도 From now, 곳곳에 just in 많이 Africa, 나와야 될 there'll be 텐데 so many 이제 세계를 아울러가고 이루려면 Además, 세계 이루고 하려면 en varios lugares del mundo nosotros debemos cuidar en misma cobertura. Con poder de recreación nosotros debemos trabajar. 세계 수많은 Necesitamos muchos nuevos pastores en nuestra iglesia. 협력하고 지교회로 이렇게 해가지고 앞으로 이루고 No será suficiente 창조의 con 세상에 solo nuestra iglesia y nosotros debemos reunir con muchas iglesias para 영혼들 변화시키고 cumplir la misión mundial. 구원받고 천국에 인도 Con esa palabra de santidad debemos cubrir todo el mundo, debemos cambiar a las almas y debemos guiar a muchas almas a la salvación y al reino de los cielos. 많아지는데 Además, cada vez va más la enfermedad por causa del pecado del mundo. Nosotros debemos curar a estas enfermedades y debemos bloquear los desastres. Si usted está en medio de espacio de Manmin, entonces no trae enfermedad ni desastre. Esta es la vida de Manmin. 모두 다 되어야죠. Todas las iglesias filiales de Manmin también deben estar en el mismo espacio espiritual. 그렇게 앞으로 이루어갈 것이고요. 그래서 전 세계는 저희 Yo 신학교가 ciertamente 참 많이 cumpliré 있어요. 우리 만민의 este milagro 전 y 세계 voy a 곳곳에 hacer 많이 continuamente. 있어요. 그들 통해서 또 교육 En varios lugares del mundo hay muchos seminarios de Manmin. A través de ese seminario de Manmin y se graduará de muchos pastores buenos. 영으로 들어가서 이렇게 수많은 사람 앞으로 Ellos trabajarán en varios lugares del mundo. Ustedes también entrarán espíritu y espíritu completo y viajarán a varios países. 세계를 이루고 Así nosotros cumpliremos la misión mundial. evangelize the whole world. 예, Si puede entender este proceso, entonces no tendrá ningún malentendido. 그리고 이제 책자가 있죠. Ahora pueden comprender 전 세계 나라 y así cumpliremos la misión mundial. Además, nosotros publicaremos varios libros 신문도 나누고 traduciendo en varios idiomas 멋있게 해서 y publicaremos en todo el mundo. Periódico también. La noticia Manmin. 전 세계 각 의사들이 증언해주는 WCDN también trabajará en varios lugares del mundo. Y los doctores médicos en varios lugares del mundo y testificarán la veracidad del testimonio de la sanidad divina. 그분들을 활동하고 또 정보를 들어서 발간하고 또 아버지 이렇게 También a través de ellos nosotros podemos tomar muchas informaciones del mundo y podremos publicar varias medias para glorificar a Dios Padre. A través de cada GCN nosotros cubriremos todo el mundo con televisión. TV와 또 방송 Y también 모두 해서 en ese mundo hay muchos centros de televisión cristianos. Y nosotros reuniremos a estas medias cristianas a través de cada GCN. 그러려면 뭐가 필요해요? What do you need? 첫째는 권능이고 인적 자원이 필요하고 Second, human 거기에다가 Para esto nosotros necesitamos el poder de Dios y también el recurso humano. 확보하고 있는 we 거예요. are preparing. Además de esto necesitamos el dinero. 다 인적 자원이죠. 또 여기 사람 이들이 다 Y ahora estamos preparando poco a poco esas cosas. Recurso humano son ustedes, hombres de espíritu y espíritu completo. 인적 자원 Con tal personas nosotros cumpliremos la misión mundial. 생명의 Trabajadores y pastores también en nuestra iglesia. 창조의 최상의 권능이 있고 También tenemos la palabra de la vida y también tenemos el poder de recreación 그러나 GCN을 통해서 y señal y prodigio también tenemos. 늘 방송을 알려주고 Además, a través de cada SN, y nosotros podemos transmitir en todo el mundo la palabra de la vida. Is it all? 이해가 좀 되시나요? You understand? You have 네, 그렇게 ¿Está bien? 해나가 그래서 세계를 아우르고 ¿Pueden comprender? we'll be able to accomplish. Muy bien. 이게 거기에 이제 재정이 따라야 되겠다. Vamos a hacer así. En esa manera podemos cumplir la misión mundial. 준비하고 있는 거예요. Preparing to 재정. Para esto necesitamos el dinero. 그 재정이 Dinero también preparamos. 적게 들어가는 거 아니고 money. 뭐 수천억, 뭐 수조 원이 아니에요. Necesitaremos un montón de dinero. 아울러 가는데
그 수조원 그거 되는 게 아니에요. decenas, billones de dólares, 엄청난 quizás. 재정이 필요해요. 그 엄청난 재정을 준비를 하고 있는 거예요. Un dinero 그게 이제 여러분들이 inimaginable necesitamos. Pero ahora preparamos este dinero. Eso yo dije sobre 10 reyes del mundo. 믿습니까? 네, 앞으로 다 Y uno por uno estoy preparando con mi oración. ¿Puede ¿Puede creer? Sí, en el futuro podemos cumplir. Para creer esto, Dios Padre nos permitió esta bendición grande en este año. No con palabras solamente, sino realmente Dios Padre está obrando en nuestra iglesia con gran bendición. Eso usted no deben ser tentados más, no deben creer el rumor falso. Usted deben guardar su fe con esta palabra de santidad. Deben ser uno con pastor principal, con Señor Jesucristo, para cumplir la misión mundial. También a través del verano deben recibir la gracia y habilidad y recibir la sanidad divina y respuesta. También debe experimentar palpablemente y crecer su mirada y entrar en espíritu y espíritu completo. Es mi deseo por ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias.